Gracias por, bueno, acercaros una vez más a estos webinars y poder conocer una de las últimas herramientas de lo que es las operaciones en el mundo de DevOps, que es el tema de las GitHub Actions, y que aprendamos a que podemos configurar estas GitHub Actions para que actualice perfectamente un repositorio donde tengamos desplegado una aplicación. De modo que nosotros, al estar trabajando con nuestro editor de código, por ejemplo, yo hago un push a al repositorio de código del proyecto y directamente todo esto despliega, o sea, desencadena el despliegue de la aplicación dentro del servidor de Arcis. Bien, quizás lo que voy a comentar en esta clase, pues a lo mejor es un poco avanzado para algunas personas, y me gustaría saber un poco cómo vais. Entonces, si me dijeseis un poco quiénes conocéis Git, quiénes conocéis Git pero no conocéis GitHub Actions, y así, pues bueno, podemos saber un poquito mejor del nivel de las personas en la que estamos, aunque sí que voy a hacer una pequeña introducción a todos estos conceptos, pero será muy rápida porque lo que quiero es dedicarme más a la parte práctica y que veáis el paso por paso de cómo configurar las GitHub Actions para hacer el despliegue de un sitio web al actualizar el repositorio y que, digamos, todas esas operaciones de una manera muy automatizada la publicación de las aplicaciones en los servidores de Arcis. Bien, Pues te leo unos entonces, comentarios que nos han dicho. Dice, conozco GitHub, aunque no sé si está relacionado. Otro comentario, uso GitHub, pero no las actions. estupendo. Ahora, Claro, yo imagino que sí, que la mayor parte de vosotros utilizará GitHub porque al final es una de las herramientas que más tirón ha tenido en los últimos años y que efectivamente nos facilita mucho lo que son las operaciones, el trabajo en equipo y todo esto. Y luego las actions, pues es un poquito más novedoso y sobre todo, pues que veamos que estas actions yo las puedo configurar para cualquier cosa y, por supuesto, engancharlas con un servidor de Arcis al cual podemos enviar el contenido de nuestro repositorio actualizado cada vez que lo actualizamos el código. Entonces, pues bueno, por ahí vamos a ir en el día de hoy. Vamos a ver qué es GitHub rápidamente, qué son las GitHub Actions. Crearemos un servidor en el cual haremos el despliegue de una aplicación y para hacer el despliegue pues, más automatizado configuraremos la parte de GitHub Actions. Bien, no me enrollo más con la introducción, vamos a ver los conceptos iniciales que todos debemos de saber. Porque alguien le puede decir, vale, ¿qué es esto de Git? Porque, bueno, ¿qué tiene diferencia de Git y GitHub? Es lo mismo, he escuchado hablar, pero no sé muy bien por dónde caen estas cosas. Bueno, Git es un software que sirve para controlar las versiones del software. O sea, cuando hacemos un proyecto nos permite saber el estado por el que ha pasado cada uno de los archivos del proyecto. Pero al final, Git es, digamos, el primer pilar fundamental sobre el cual se asientan todas las operaciones que vamos a hacer nosotros de automatización del día a día de los proyectos, del workflow que tenga un equipo de trabajo. Y es una de las pilares, pues como digo también, de lo que se llama DevOps, que es una de las disciplinas que más ha tenido también tirón en los últimos años y bueno, cada semana, cada mes aparecen nuevas herramientas para los administradores DevOps para poder realizar mejor su trabajo, mejores automatizaciones, más facilidad de uso de las herramientas, etcétera. Bien, entonces eso es Git, un software que nos sirve para controlar versiones. ¿Y qué es GitHub? Pues no es más que un servicio que me permite alojar repositorios Git. O sea, que yo puedo llevar el código de un proyecto a GitHub y allí pues tengo una copia del repositorio, una copia del sistema de control de versiones del repositorio, del proyecto, y digamos que esa copia me sirve para tener en algún lugar pues protegido lo que es el código, pero no solo eso, sobre todo para que me permita que, por ejemplo, todos los desarrolladores de un mismo equipo se sincronicen con el repositorio remoto y pues puedan entre ellos compartir el código sin machacarse de las cosas, actualizar el código que han colocado otros desarrolladores, pero al final GitHub, aparte del propio hecho de hacer este hosting del repositorio, lo que nos permite también es una cantidad de servicios muy grande que está asociado a todo lo que serían los repositorios de Git. Entonces nos permite pues mantener
los pull requests para cuando hacemos una actualización del código, que haya personas que validen que esa actualización es correcta antes de hacer el merge o juntarlo con el proyecto que se va a desplegar. Nos permite hacer control de las issues, o sea, de las incidencias que ocurren en el software, de los problemas que haya. Bueno, un montón de proyectos y un montón de servicios, y uno de ellos son las GitHub Actions, que básicamente no son más que procesos de automatización que tú puedes definir por código de manera declarativa y que te permiten hacer cosas cuando el repositorio de Git, pues estamos trabajando con él. Por ejemplo, lo que vamos a ver en esta clase, cuando yo incluya cambios en ese repositorio de código, pues que esos cambios se vayan automáticamente a el servidor remoto donde está publicado el proyecto. Bueno, nosotros vamos a hacer una operación bastante sencilla, pero GitHub Actions daría para un curso entero, en el cual pues se viesen muchísimos tipos de operaciones de integración continua, de despliegue continuo y sobre todo pues el hecho también de hacer operaciones un poquito más complejas que no vamos a llegar a ver hoy, como por ejemplo pasar los tests unitarios de un proyecto antes de hacer el despliegue realmente en la máquina, test de integración y todo lo que haga falta. Y como digo, de manera automatizada, que una vez que se actualiza el código del proyecto, todo esto se pueda realizar sin que haya intervención de personas que tengan que andar metiéndose en los servidores, haciendo un montón de comandos para desplegar el sitio, etcétera. Entonces esto nos ayuda mucho eso, en las operaciones del día a día para que sean más ágiles y que perdamos el menor tiempo posible. Perderemos tiempo, lógicamente, al configurar las acciones de GitHub, pero una vez que hemos destinado, no hemos perdido, hemos invertido, mejor dicho, ese tiempo, pues ya a partir de entonces, pues todo va a ir mucho más ligero. Y ahí vamos a ganar al final tiempo al cabo de los días, los meses, los años que estemos trabajando con el proyecto. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya a esa parte práctica en la cual vamos a ver cómo configurar un servidor, aunque esta parte pues no difiere mucho de cómo hemos configurado servidores en otros webinars o que vosotros conocéis en vuestro día a día con el trabajo de las herramientas que nos proporciona ARSYS. Y en este caso os dejo aquí un enlace a un webinar anterior en el cual vimos cómo crear un servidor y cómo asociar dominios a un servidor de una manera muy ágil a través de paneles de administración, en este caso el panel Ples, que es gratuito en todos los servidores de ARSYS, todos cloud, dedicados y también los VPS. Entonces, viene bien porque yo en esta clase o en este webinar no voy a ver la parte de configurar un dominio y dejarlo todo bonito, sino más bien dedicarnos a la parte de GitHub Actions. Entonces lo que vamos a hacer es publicar el contenido directamente en un servidor al que vamos a acceder por una IP, pero que digamos que esa parte que no vamos a ver hoy pues está cubierta en otros webinars. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, podéis acudir también al servicio de soporte de ARSYS o hacernos una pregunta por los canales de comunicación que existen en ARSYS habitualmente. Bien, entonces, como digo, este enlace os puede aclarar muchas cosas. Yo voy a ir a crear el servidor de una manera bastante elemental, bastante casera. Para esto, pues simplemente accedemos al panel de control de nuestros servicios de ARSYS. Yo voy a hacerlo con los servidores cloud, que estos servidores cloud pues tienen la facilidad de que me permiten una creación muy rápida de la infraestructura, y yo puedo directamente aquí crear un servidor cloud. En pocos instantes lo tengo ya funcionando y puedo empezar a trabajar con él. Aunque también desde este mismo panel también puedes crear dedicados y también se crea pues, increíblemente rápido para lo que es crear un dedicado, un servidor físico, y teniendo en cuenta lo que costaba hace años el hecho de crear un dedicado. Vamos a poner aquí Actions como nombre a nuestro servidor. Seleccionamos un poco las características del servidor. Esto es un poco indiferente para este webinar. También tenéis otros webinars que se explica más el detalle de lo que es el panel. Y por último nos vamos a ir a la configuración avanzada, en la cual yo voy a seleccionar también una llave SSH. Tenemos un webinar anterior en el cual estuvimos hablando de llaves SSH y viendo cómo configurarlas en local, en los servidores, de distintas maneras. Entonces, pues
básicamente lo voy a crear, tampoco tengo aquí muchas explicaciones que andando daros para no perder mucho tiempo y dedicarnos más al tema de GitHub Actions. Estamos creando el servidor se crea unos instantes y mientras se crea, pues yo puedo ir hablando de otros asuntos. El servidor de todas formas se crea muy rápido y enseguida pues vamos a poder acceder a él y instalar el Apache, que sería lo básico que yo quiero instalar en este servidor para poder desplegar un sitio web y que podamos ver que la web está funcionando y tal, aunque sea sobre la IP, pero que está funcionando y tal. Luego tenéis otros webinars, repito, explicando todos los detalles de configuraciones un poco más avanzadas. Bien, mientras tanto que está creando el servidor, pues vamos también a echar un vistazo sobre el proyecto que voy a utilizar yo para poder, mira, ya está creado. Pues estupendo, no voy a ver el proyecto, vamos directamente a instalar Apache sobre este servidor. Voy a copiar la IP y voy a acceder por SSH al servidor. Bueno, aquí estoy dentro de una pestaña del terminal y simplemente voy a hacer el SSH, pues tengo que acceder, o bueno, tengo la ventaja de poder acceder a través de la llave SSH que he configurado, que bueno, para que la veáis, aunque esto no es tema de otros webinars, SSH, si yo me meto aquí, aquí directamente encuentras como muchas llaves de tal, y yo voy a utilizar esta llave que se llama Webinar Private para poder, eh, acceder a los servidores. Al servidor, perdón, al servidor que hemos creado. Entonces hago un SSH -i para indicarle que tengo que utilizar una llave SSH y luego aquí utilizo la llave de Webinar Private. Y ahora a continuación le digo el nombre de usuario que me quiero acceder y la IP que la he perdido porque he copiado otra cosa. A ver, la copio de nuevo. La IP del servidor. Listo, con esto ya tenemos el servidor. Me pregunta que si quiero permitir la conexión. ¿Me he metido en el servidor correcto? ¿Por qué no me está permitiendo acceder con la llave? A ver, no sé dónde hemos metido la pata. Igual no llegué a configurar la llave correctamente o no llegué a configurar la llave bien. Disculparme, voy a crear de nuevo el servidor para no perder más tiempo y así me aseguro que, vamos a llamarle GitHub Actions, y no sé si metí la pata en algún lugar. Listo, vamos aquí a colocar la clave webinar. Yo creo que esto Dicen que ya lo has había escrito hecho. mal root, que has puesto RO, no ROT. Vale, pues listo. No hace falta crear otro servidor. Muchas gracias por esos ojos que me ayudan y gracias porque estas tipos de cosas, pues estás en el directo y a veces pues bueno, andas con mil cosas en la cabeza y no te das cuenta. Bueno, listo. Ahora sí, estamos dentro, gracias de nuevo, y ya estamos con el comando de conexión SSH dentro del servidor. Vamos ahora a instalar Apache, apt update, simplemente para poder actualizar los repositorios, la lista de repositorios del servidor. Y ahora vamos a instalar Apache, que es apt install Apache 2. Con esto estamos instalando Apache para tener un servidor web en nuestro sistema. Ahora voy a copiar la IP de nuevo de este servidor y si vamos a intentar acceder a la IP a través de, perdona, al servidor a través de su IP. No lo copié bien. A ver, copiamos la IP y accedemos a través de la IP y vemos aquí la configuración de lo que sería la página de inicio que nos ofrece Apache. Y pues bueno, para que veáis, esto está dentro de var
www. Y luego en la carpeta HTML está un archivo que se llama index.html. Si yo lo borro, rmindex.html, pues ahora directamente no tenemos nada en este servidor y nos va a decir que no hay nada en esta página. Como digo, no voy a entretener en configurar Apache, configurar un dominio. Esto ya está en otros webinars y lo podéis ver tranquilamente en otras sesiones. Y vamos a ir ahora a lo que sería un sitio web para poder desplegar en este lugar, en este dominio. Bien, aquí dentro de este proyecto que tengo abierto dentro del editor, tengo digamos, un proyecto que está utilizando un framework de Static Site Generator que se llama Hugo, que por cierto también os dejo el enlace por aquí de un webinar en el cual hablé un poco más de Hugo con detalle y explicamos cómo realizar un proyecto con Hugo y bueno, estuvo bastante bien si queréis aprender lo que sería un Static Site Generator y ver, pues bueno, esta otra modalidad de creación de sitios que está bastante de moda, por decirlo de alguna manera, últimamente y que bueno, es muy recomendable para muchos tipos de proyectos, incluso más a veces que instalar un WordPress, que WordPress, digamos, es el líder, pero esto yo creo que tiene una serie de ventajas que lo hacen bastante interesante. Entonces, da igual que el proyecto vuestro sea Hugo, sea lo que sea, realmente podéis utilizar cualquier tipo de proyecto para hacer esta operativa que estamos viendo de las GitHub Actions, que vamos a ver, de las GitHub Actions para hacer el despliegue. O sea, realmente el proyecto que estáis trabajando es lo de menos. Al final son páginas HTML o páginas PHP. Lo que importa es que esto esté todo subido a un repositorio de GitHub y que cuando hagáis el push se haga el envío de los archivos nuevos, fresquitos, al servidor donde va a estar el sitio web en producción. Entonces, simplemente para echarle un vistazo así muy rápido, tengo abierto aquí el terminal en la carpeta del proyecto y aquí hay un comando que es Hugo Server, que lo que hace es me abre en local el sitio web que tengo aquí desarrollado en remoto. Este es el sitio web que desarrollé en aquel webinar que os acabo de recomendar sobre Hugo. Y bueno, es un sitio muy básico y tal, que lo que me interesa aquí es que, bueno, que tengamos la posibilidad de navegar por diversos enlaces, tenemos páginas, tenemos posts y tenemos algunas cosas con imágenes simplemente para que se vea que, bueno, obviamente esto te soporta todo este tipo de cosas. Además, Hugo trabaja muy bien con JavaScript, el compilado de los CSS, o sea, es un framework bastante sólido para poder realizar Static Site Generators. Y entonces ahora lo que voy a hacer es subir este proyecto a GitHub, ¿de acuerdo? Vamos a subir el proyecto a GitHub básicamente porque lo necesito que esté en GitHub para poder configurar una GitHub Action. Y lo que voy a hacer es entrar en GitHub y simplemente vamos a crear un nuevo repositorio aquí dentro de mi cuenta de GitHub, New Repository, y le vamos a dar aquí pues Actions Arsis. De acuerdo, este será nuestro repositorio. Lo voy a hacer público, tanto da, porque ya sabéis que hace poco GitHub hizo repositorios privados también gratuitos, que esto está genial. O sea que si tenéis un proyecto que realmente es privado, digamos, y que nadie debería ver el código, pues se puede hacer privado y tanto los públicos como los privados tienen, incluso sin pagar nada en GitHub, tienen cuota de GitHub Actions. La cuota de GitHub Actions me refiero que, vamos, esto cada vez que se ejecuta una acción, GitHub pues tiene que levantar una máquina virtual y realizar toda una serie de comandos sobre esa máquina virtual, de automatización de tareas que tú quieras realizar. Y esto se mide por los segundos que esas máquinas están funcionando. Entonces, pues claro, si tienes una cuenta gratuita de GitHub, puedes utilizar GitHub Actions, pero los minutos que te van a dar pues son limitaditos, ¿no? O sea,
lógicamente. Entonces ya si tienes una cuenta de pago, pues en el caso de los cuotas de GitHub creo que empiezan a través de los 4 euros o 4 euros y pico, pues ya la cuota de minutos en GitHub Actions pues aumenta bastante y puedes realizar pues más número de operaciones, etcétera. Bueno, eso tipo de cosas de operativa de GitHub que las podéis ver en la página de tipos de usuario, de precios, etcétera. Bueno, aquí lo importante es que creo un repositorio y ya tengo un repositorio pues vacío para poder subir mi proyecto. Y ahora lo que voy a hacer es copiar este código de aquí, que es el que me permite subir a este proyecto a GitHub. Bueno, lo meto en el terminal y simplemente ejecuto los comandos. Vale, sí, aquí hay un problemilla porque es que no puedo subir un proyecto a GitHub que no haya sido como confirmado en algún momento para, para enviar los cambios. Entonces aquí simplemente vamos a poner 1st-commit y una vez que ya haya hecho un commit, alguna confirmación de código, pues ya sí que puedo enviarlo a GitHub. Bueno, ahora se ha podido enviar el código y vemos aquí actualizando que ya tengo no ha subido bien, no ha subido bien. Aquí hay algún problemilla. He subido. A ver, voy a ver que creo que he subido el template porque he configurado. Bueno, vamos a ver. No, creo que solo se ha subido el template y voy a confirmar esto. Cambio 1st-commit. Bueno, en la parte del webinar aquel de Hugo expliqué que Hugo trabaja trabaja con un repositorio normal y con un repositorio vamos a actualizar, con un repositorio dentro de todos los repositorios de Hugo, que es el repositorio del cual yo guardo el tema. Entonces he subido el tema, pero no he subido el sitio web y ahora ya está subido entero el sitio web con el tema. Vaya, esto es una cuestión que tiene que ver más con Hugo. Cuando tú instalas un proyecto de Hugo, tienes un proyecto de Hugo y luego instalas el tema como un submódulo de Git. Y eso hace que tú cuando tengas aquí en el editor, vemos que como que yo tengo dos repositorios en este mismo proyecto. Este es el repositorio del tema, que es el que he confirmado antes, y este es el repositorio del sitio web. Y entonces ahora, una vez confirmado también el código del sitio web, pues ya lo tenemos tanto de la parte del tema, que esto es simplemente la plantilla o el template, o digamos el tema gráfico que estáis utilizando, y el código de todo lo que sería el sitio web con su contenido, etcétera. Bien, entonces ahora sí, ya tengo mi proyecto listo en GitHub para poder empezar a trabajar. Y voy a volver a media diapositiva para no perderme nada. Ahora tengo que hacer la parte de activar los workflows. Bien, los workflows son los flujos de trabajo que me permite implementar GitHub Actions para poder automatizar todas esas tareas que estaba comentando. ¿De acuerdo? Y entonces, de manera predeterminada, para cuando yo inicio un repositorio, pues en la parte de Actions no tengo ningún workflow creado, ¿de acuerdo? Entonces aquí básicamente lo que tengo que hacer es ahora crear ese workflow o, varios workflows. Tú puedes tener como varios workflows configurados eh, con diversas situaciones y tal. Por ejemplo, que hagas push a una rama, a otra. Bueno, esto, digamos que las posibilidades son muy amplias y como decía, nosotros vamos a ir a algo bastante sencillo, pero que nos sirva para ver cómo funciona esto y que sepamos un poco guiarnos a través de las posibilidades de GitHub Actions. Con ese botón lo que hago es instalar ya directamente en mi primer workflow, ¿de acuerdo?
y entonces aquí me permite darle el nombre del workflow que yo estoy creando. Le voy a llamar deploy. Le podéis llamar de cualquier manera, pero lo que estáis viendo es que te lo guarda ya dentro como un archivo de texto dentro del propio repositorio, dentro de la carpeta .github, workflows y el nombre del workflow que se me traba la lengua que estáis creando. Aquí os dan el código, pues digamos, un código para que le eches un vistazo a ver cómo se ve un workflow. ¿Qué os tengo que decir de aquí? Bueno, esto es un archivo en una sintaxis de un lenguaje, iba a decir, pero no es un lenguaje, en un formato que se llama YAML. YAML es bueno, sí, un lenguaje que es declarativo, en el cual yo no tengo como los programas, un programa de código JavaScript o PHP, que son imperativos, que yo paso a paso voy diciendo lo que tengo que hacer para realizar una serie de acciones. No, aquí lo que hago es definir cómo debe proceder el sistema para poder realizar las acciones que yo quiero, pero, o bueno, más que eso, digamos, lo que tengo que hacer es decirle cuáles son las acciones que yo quiero que se realicen y él en realidad es el que sabe cómo tiene que proceder para realizar esas acciones. Y entonces aquí, este es el nombre del workflow, lo podemos decirle cuándo queremos que esto se dispare, por ejemplo, cuando hagamos un pull o hagamos un pull request a la rama a la que yo quiero que este workflow le afecte, ¿de acuerdo? Y luego, pues aquí tenemos un poco la parte de los jobs, cuáles son las tareas que se van a realizar cuando se produzcan estas acciones, el push o el pull request en tal o tal otra rama. Bien, este workflow puede venir bien para echarle un vistazo, pero yo me lo voy a cargar porque no es justamente lo que yo quiero hacer. Este tipo de proyecto pues necesita otro workflow. ¿Y cuál es el código que yo voy a colocar? Bien, aquí digamos que podíais ser unos expertos de GitHub y empezar a colocar GitHub Actions y empezar a colocar vuestras acciones con todo el código necesario y tal. Y bien, estupendo, sería ideal. Pero, pues bueno, muchas veces no es el caso. Entonces estamos empezando, no sabemos cuáles son las posibilidades que tengo, cómo debo de proceder con un proyecto en concreto para poder, en el caso de Hugo, tengo que hacer dos cosas. No solo tengo que hacer el despliegue del sitio, sino que además tengo que compilar el sitio para que, ya sabéis, un Static Site Generator, si no, en este webinar está explicado con detalle, pero lo que hace es que yo creo el sitio web con toda la programación y todas las plantillas y todas las historias, pero luego en el proceso de despliegue yo tengo que hacer la compilación del Static Site Generator para que con todo el contenido que tengo definido aquí en las carpetas del proyecto, en la carpeta de content, con todo el contenido que yo haya definido, pues se me generen todos los archivos HTML estáticos con el código HTML ya funcionando, con el tema aplicado, etcétera. Entonces, digamos que eso, hace falta dos partes. Primero, lo que es el compilado del sitio estático, que yo tengo aquí definido toda una serie de carpetas, una arquitectura de lo que me pide el framework para que yo defina cómo va a ser el sitio. Y una vez que se haya compilado, pues se suba al servidor, o sea que sean esas dos partes, primero el compilado y luego el enviar los archivos, una vez compilados, al servidor para que estén ya en producción. Bien, entonces, repito, yo podría ser un súper experto y tal y empezar a colocar aquí todo a mi ritmo y listo. Pero no es el caso, entonces lo que voy a utilizar es ayudarme de la comunidad. En GitHub Actions hay todo un marketplace de acciones desarrolladas por otros desarrolladores para poder realizar todo este tipo de, o sea, todo tipo de tareas con todo tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay tareas, acciones ya configuradas para trabajar con Hugo, acciones ya configuradas para trabajar con servidores y hacer un envío de archivos al servidor o acciones para trabajar con frameworks de otro estilo, como por ejemplo podría ser Laravel. Entonces, digamos que
el número de acciones que vosotros podéis encontrar aquí dentro del Marketplace es prácticamente infinito, ¿no? Vais a encontrar aquí acciones para lo que vosotros necesitéis. Bien, aquí tenemos un montón de acciones para un montón de cosas y tal, y lo que tú vas a poder hacer es directamente buscar por acciones que te puedan interesar por tu proyecto. En este caso, yo voy a buscar acciones para Hugo, que es el framework de Static Site Generator que tengo y que pues podía trabajar. Aquí dentro de las acciones, pues veis que hay un montón de acciones para Hugo de diversos creadores que han decidido publicarlas. Os podéis guiar por las estrellitas, lo que yo hice, entonces me encuentro este repositorio de acciones de un tal PA Ceris, que tiene 600 y pico estrellitas, o sea que entiendo que, oye, mucha gente lo está utilizando y ha verificado con su estrellita, ¿no? Que esto está funcionando. No sé qué le pasa a mi navegador, pero parece que es algo del navegador que está un poco tonto porque no me está cargando ni las pestañas ni nada. ¿Vale? Voy a reiniciar Chrome y vamos a ver que si lo reinicio y me funciona bien. Cosas del directo, ¿vale? Bien, aquí vamos a acceder otra vez a GitHub. Y bien, vamos a ver, nos vamos al Marketplace. Bueno, GitHub Actions Marketplace. Bien, listo. Vamos a buscar acciones de nuevo por Hugo. Y nos vamos a la acción que estábamos viendo con un montón de estrellitas. Bien, aquí entonces tenemos acciones para Hugo. Y aquí él te explica un poco cuáles son las distintas acciones que él te da con distintos códigos que ya están, digamos, trabajados y digamos que esto te facilita muchísimo la tarea porque te buscas y dices, ah, mira, es que necesito hacer este workflow, estoy trabajando con PostCSS, entonces, vale, pues me interesa esto de aquí, tal cual, copias, pegas lo que te interesa y listo. ¿De acuerdo? Es echarle un vistazo y comprobar y, bueno, y encontrar las cosas que más te interesen para tu proyecto, dependiendo de lo que necesites hacer dentro de ese proyecto, ¿de acuerdo? Vais a permitir un instante porque tengo aquí algunas cosas que se me han cerrado y que tengo que abrir de nuevo. En concreto, el código que yo ya tengo hecho para mis acciones. Entonces, como digo, aquí tenéis el código de las acciones y yo ya lo tengo fabricado y lo voy a traer de una vez y lo voy a copiar y pegar porque no es ninguno de los que está ahí, ¿cómo se dice? Lo he personalizado a mis necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, este es el repo Action Arsis en Actions y dentro de Actions Deploy. Esto lo hemos tenido que hacer porque no le he dado a este botón de Start Commit para poder guardar los datos del deploy de esta acción, ¿de acuerdo? Como digo, esa acción no me interesa y voy a copiar todo de una para ir un poquito más ágil. La acción que tiene cosas que luego os voy a explicar de dónde salen, pero así vamos un poquito más ágiles. Entonces, ya para la acción que estamos nosotros fabricando, que hemos cocinado, ha ayudado, como digo, del código que he visto ahí en el repositorio de acciones que hemos visto para Hugo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que es definido el nombre de una acción, le hemos llamado deploy esta acción. Luego, cuando quiero que se produzca la acción, cuando quiero que se ejecute la acción, que se dispare la acción. Y lo hago algo muy sencillo, cuando se haga un push dentro del repositorio
en el que estamos trabajando, en el que estamos definiendo la acción. Para continuar, le tengo que indicar cuáles son las tareas en las que consta mi acción. ¿De acuerdo? Y vamos a tener dos tareas principales, como os dije, una de build y otra más adelante de subir los archivos al repositorio. Bueno, yo la he englobado todo dentro de un job que se llama build, pero podríamos haber hecho como varios jobs distintos. Dentro de un job puedo tener como varias tareas y ahora entonces vamos a ver esas tareas que están dentro de este job de build, de construcción. Para empezar, le indico la máquina virtual, la distribución y la versión de esa distribución de la máquina virtual que yo quiero utilizar para que GitHub ejecute todos estos procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a decir que me levante un Ubuntu latest, significa que es en la última versión. A mí me es un poco igual cuál es el Ubuntu que levantes, simplemente, oye, levanta el último que tengas y ya está, la última versión que tengas. Y ahora aquí en Steps le indico cuáles son los pasos que tendrá que realizar para ir completando esta acción. De acuerdo, este primer paso, ya os digo, esto es un copia-pega de las acciones que están explicadas en ese repositorio de acciones que hemos visto antes. Nos sirve para que se actualice los submódulos de Git. Los submódulos, como dije antes, esto es porque lo que es el tema está en un submódulo aparte. Entonces esto lo que hace es traerme los cambios del submódulo que haya instalado en el tema gráfico que yo esté aplicando a mi sitio web de Hugo. Luego aquí a continuación estamos haciendo un setup de Hugo en el cual le digo la acción. Realmente esta parte de aquí son, digamos, eh, códigos que es lo que realmente el chico este, el PAC Iris, ha aportado para la comunidad. Todo una serie de procedimiento que para nosotros es como una, digamos, como una receta, pero está encapsulada. Yo no lo estoy viendo siquiera, pero aquí está el código de toda una serie de pasos que va a tener que hacer esa tarea para poder hacer el setup de lo que sería el sitio web de Hugo. Entonces, digamos que la magia está aquí dentro y yo no lo estoy viendo, simplemente lo que estoy haciendo es decirle cuál es la receta de lo que quiero hacer y luego cuáles son la parametrización o la configuración de los parámetros que esta receta necesita. Entonces aquí le estoy diciendo la versión de Hugo que yo quiero aplicar en este sitio, que yo estoy trabajando en este sitio. Si es la versión de Hugo Extended que te facilita otra serie de herramientas dentro de lo que es el framework, esto ya no tiene que ver con GitHub Actions más que con el framework de Hugo. Y luego, pues con esto hemos hecho el setup de lo que sería lo básico para que yo pueda trabajar con Hugo. ¿Qué hará en esta máquina virtual? Porque esta es una máquina virtual vacía, pelada. Entonces lo que hace es que instala Hugo dentro de esa máquina virtual y hace todo lo que tiene que hacer para poder tener Hugo disponible para que yo pueda en el Ubuntu este que se está levantando poder hacer operaciones con Hugo. ¿Y qué operaciones hago? Pues bueno, una de ellas, otro de los pasos será un build. Básicamente el paso de build lo que hace es construir a través de toda la configuración del sitio estático, construye los archivos HTML que al final van a ir a producción. Y en ese build lo que ejecuta es un comando dentro del servidor que se llama Hugo. Ese es el comando que realmente tengo que lanzar dentro de mi propio proyecto. Aquí este es el proyecto de Hugo y si aquí hago el comando Hugo, pues si lo ejecuto en local, él lo que hace es genera el sitio estático. Si vamos a hacer un LL ahora, vemos que aquí nos crea una carpeta public y esta carpeta public pues ya tiene los archivos del proyecto, digamos, ya compilado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que hace es eso, ejecuta el comando Hugo dentro del servidor para que se compile el sitio web. Y ya está, con eso ya tengo el sitio compilado. Ahora, la siguiente acción que tengo que realizar
es justamente hacer el envío del archivo del sitio web compilado al servidor de ARSYS. Bien, para eso voy a volver a la parte del marketplace de GitHub Actions. Y dentro del marketplace, pues tenemos también otra de las recetas, otra de las acciones de GitHub que está ideal para nosotros, que es la scp. scp, por si no lo sabéis, es un comando que tenemos en Linux y en Windows también, si instaláis un terminal basado en Bash, que me sirve para enviar archivos al servidor. Dentro de scp hay como varios, como estáis viendo, como un montón de acciones para poder hacer envío de archivos por scp. Y yo voy a mirar cuál es la acción que estoy utilizando. Es una que ha creado un chaval o una empresa, una institución, lo que sea, que se llama Appleboy. Y la voy a buscar aquí. Bueno, es la primera. Aquí no me calenté mucho la cabeza. En este caso, bueno, la primera, pero también veis que tiene un montón de estrellitas y eso pues simplemente nos ayuda a saber que bueno, es bastante confiable, ¿no? Y entonces lo que hace es que envía los archivos por SSH utilizando el comando scp a el servidor que nosotros configuremos. ¿De acuerdo? Algo tan sencillo como eso. Bien, aquí también él nos dice lo que sería la recetita. Cuando, por ejemplo, hagas push, que envíe los archivos al servidor. Si vuestro sitio web no tuviese que hacer una compilación, como es el caso de mi sitio web con Hugo, que sí que la necesita, por ejemplo, fuese un archivo, un proyecto PHP, en el cual yo simplemente subir los archivos PHP al servidor y ya está, ¿de acuerdo? Y un proyecto en HTML, pues no haría falta toda la parte de los pasos que hemos visto antes para hacer el compilado de Hugo, y ya directamente con esta recetita ya lo tienes listo. Habría simplemente, cuando hago un push, tengo un job, que es el job de build, y que el build me levanta un Ubuntu y que me utiliza esta serie de configuraciones que ahora explicaré para poder hacer el envío de los archivos. Así que bueno, os he traído un ejemplo un poquito más complejo en el cual pues estoy haciendo lo que sería aparte aparte de subir los archivos al servidor, también la parte de la compilación. Bien, y entonces, ¿qué hace esta receta? Pues bueno, le hemos puesto aquí un nombre. Dice copiar los contenidos vía SCP. SCP no lo he dicho, o sí que lo he dicho, es un comando que sirve para hacer la transferencia de esos archivos. Además lo hace de manera segura, con lo cual es una alternativa excelente para poder enviar archivos a un servidor. Y bueno, básicamente lo puedes hacer con cualquier servidor, lo podrías hacer a mano, pero bueno, con esto lo que conseguimos es automatizarlo. Utilizo la recetita del señor Appleboy y a continuación le indico dentro del variables de entorno cuáles son pues el nombre de usuario, la contraseña, el puerto, etcétera, para poder conectarme al servidor de ARSYS. Y además aquí le estoy indicando dónde quiero enviar los datos. Bien, vamos a ir con esta parte de aquí, que es bastante importante. Vamos a hacer un start commit. Simplemente, aunque estos datos están mal, no he terminado de hacer la tarea porque hay algunas cosas que tengo que configurar, le voy a hacer un start commit para guardar este código que acabamos de colocar aquí. ¿De acuerdo? Start commit, me dice aquí, create deploy, tal cual. Bueno, me pide el texto para el mensaje para el commit y hago el commit de este archivo. Y muy importante, fijaros que yo dentro de, esto es un repositorio público, me parece que lo configuré como público. Bien, entonces ahora mismo cualquiera de vosotros accediendo a esta URL, que la voy a dejar en el chat para si alguien lo quiere echar un vistazo. Y lo mando solo para organizacionales. Por favor, Antón, pásalo para todo el mundo. Y
Entonces, lo que tenemos es que a partir de esta URL, pues yo puedo acceder a la parte de GitHub Workflows y ver aquí el archivo deploy. Y entonces cualquiera puede ver el código de mi acción. Y entonces lo que decía que es muy importante es nunca colocar las informaciones sensibles de acceso al servidor dentro de las tareas de GitHub. Porque si yo coloco aquí esta información sensible, cualquiera pues puede venir y puede, digamos, hacer cualquier acción dentro del servidor, porque le estoy dando todos los datos de acceso, el host, la llave SSH, etcétera. Entonces, ojo con esto porque podía darse el caso de que estemos aquí dando información sensible y nos encontremos en un problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto dentro de GitHub? Pues se configura dentro de lo que son las variables de secretos. Bien, entonces, una vez que yo tengo mi repositorio creado, mi acción creada, bueno, además podemos ver que cuando yo he hecho el push, ya me ha intentado hacer el despliegue del sitio porque yo he hecho un push. O sea, la acción decía, oye, haz cosas cuando llega el push. Pues se publicó la acción y se ha intentado correr, pero me ha dado un error porque no hemos podido hacer el copiado del repositorio vía SCP. ¿Por qué? Pues que no tiene los datos de los secretos que estoy comentando. ¿Dónde coloco los secretos? Lo coloco aquí en esta parte de Settings y luego Secrets. Dentro de Secrets voy aquí a crear un nuevo repositorio secret. Aquí le doy el nombre, el host, y aquí tengo que abrir el área de cliente para poder recuperar toda la información. Un instante. Acceder y vamos a pillar el servidor aquí que se llama Actions y copio la IP. Entonces el host es la IP. Ya está. Ya tenemos uno. Vamos a ir añadiendo más secretos. Luego necesito también poner un username. El username, acordaros que es root. Accedo como usuario root al sistema. Ahora el SSH key. SSH key es la llave que tengo dentro de la carpeta SSH. Vaya, voy a abrir otro terminal. Vamos a irnos a la carpeta .ssh, que es donde se guardan las llaves SSH, y vamos a hacer un cat de webinar private. Bueno, pues copio la llave SSH y la pego por aquí. Nos fijamos que no se hayan pegado ningún espacio ni cosas, ni saltos de línea extraños. Y está perfecto, lo añadimos como secreto. ¿Y qué me queda? Me queda el puerto. El puerto es el puerto 22, es el puerto estándar con el que trabajáis para SCP y también para SSH. Ojo, que para que esto tenga sentido tenéis que tener una política de firewall con los puertos suficientemente abiertos. O sea, Linux 1 es la política de firewall que se me ha instalado a mí de manera predeterminada este servidor, pero aquí en políticas de firewall podéis ver que esta política de Linux 1 pues tiene abiertos el puerto 80, que es el puerto para la web, 443 es para el acceso a HTTPS, servidor seguro, y el puerto 22 que es el de SCP, ¿de acuerdo? Si no os acordáis, pues lo podéis ver ahí. SCP y también SSH. Bien, con esto ya tengo todos los secretos creados. Los podéis ver aquí, se pueden cambiar si hacen falta en algún caso, borrar, etcétera. Con esto ya tengo
la parte de la acción creada, pero voy a tener que hacer algo más. En la acción de despliegue, lo que voy a tener que editar todavía este archivo porque lo vamos a editar porque aquí hay alguna cosa que no está bien. Lo que es el source está bien, o sea, cuando yo compilo un archivo, un sitio web de Hugo, me crea una carpeta public y esa carpeta pues tiene todo el contenido que tengo que subir al servidor. O sea que ahí está perfecto. Lo que tengo que subir es justamente todo lo que hay en la carpeta public. Ahí está bien. Pero luego, fijaros que aquí pues estábamos, este código lo tengo de un webinar anterior en el cual ya había mostrado esta acción para hacer la publicación en un dominio, que eso es el webinar aquel que os explicaba creo que fue el de Hugo, en el cual se publicó en un dominio y tal, con un servidor Plesk y tal, bueno, con un poquito más completo, lo que en esa parte no expliqué cómo hacer toda la cuestión esta de GitHub Actions y cómo configurar los secretos, cómo obtener las acciones, de dónde sacarlas, etcétera. Y en este caso, en aquel caso, pues teníamos esta ruta para publicar el contenido y ahora en este caso, pues vamos a tener la ruta HTML donde voy a colocar el contenido que hay dentro de la carpeta public. Bueno, con esto estaría casi. Vamos a hacer un commit de esto. Vamos a poner aquí ruta correcta. Ruta correcta de publicación. Bueno, confirmo los cambios y una vez que se hayan confirmado los cambios, pues teóricamente se van a correr las acciones y ya ves, la tenéis aquí, la acción está en amarillo, quiere decir que está en colada y en un minuto, ahí ya está, se ha puesto a funcionar. Aquí está muy bien porque podéis ver todo el detalle de qué es lo que está haciendo el servidor, pero, bueno, el GitHub Actions por debajo y si ha fallado en cualquiera de los pasos, pues nos lo va a decir, oye, estoy aquí, he fallado por este error o este otro. Y vale, con esto ya hemos hecho el complete job, está en verde, quiere decir que, que está correcto. Este estaba en rojo, falló, este estaba en verde, ok. Y ahora ya hemos conseguido publicar los cambios. Solo que un detallito, aquí en el servidor, cuando yo estaba dentro de la ruta de publicación, que es esta de var 3w barra html, yo ls-l, fijaros que lo que él ha hecho es crear una carpeta public. Esta carpeta no estaba antes, la ha creado ahora. Y dentro de esa carpeta es donde está el sitio web, cd public. Y aquí, este es el sitio web compilado, tal como Hugo me lo ha dejado con todos los archivos HTML estáticos que necesita, el sitemap y todo lo que él ya me da, el framework prácticamente me regala. Y bien, lo que pasa es que ahora, si yo accedo a la IP del servidor, voy a copiar la IP, que no sé si la tengo por aquí. Si yo accedo a la IP del servidor, vais a comprobar cómo dentro del me dice que hay una carpeta que se llama public. Y dentro de public está el sitio web, pero está todo roto porque no están bien hechas las rutas, etc. Aquí hay varios problemas. Primero, un problema de Apache en sí, porque yo no quiero que tengas que acceder a public para poder ver el sitio web. Yo quiero acceder directamente al dominio. En este caso no tengo dominio, utilizamos la IP, pero es una cuestión de configurar el servidor, como he dicho antes. Pero es un primer paso, el tema de la ruta a la cual yo quiero acceder cuando accedo a esta IP. Y esto lo voy a configurar dentro de la configuración de Apache y voy a irme aquí a esta carpeta. Voy a acceder a esta carpeta y dentro de esta carpeta hay un archivo que es el archivo de configuración, que es este de aquí, y lo voy a editar. Voy a hacer antes un apt install Vim, que es el editor preferido mío. Podéis utilizar cualquier editor de texto por terminal. Hay gente que prefiere el editor Nano. Yo prefiero el editor Vim, que me va mejor, me lío menos y tiene más
más alternativas, como más acciones interesantes. Y ahora hago el bin del archivo 000 default.conf y aquí, nada, simplemente esta configuración del document root, le voy a decir que el document root en este caso va a ser la carpeta public. Bien, esto es un tema de configuración de Apache, que ya está, listo. Ahora tengo que reiniciar Apache para que esto me funcione. Bueno, con este comando lo que hago es recargar Apache y ahora mismo con este comando realizado, si yo accedo a la raíz del dominio, ahí ya vemos que está funcionando el sitio web, las rutas bien, etcétera. Pero vemos que entro a un post y me dice, oh, ¿qué está pasando? Bueno, es que él me está direccionando a un dominio incorrecto. Vale, eso es porque en el proyecto de Hugo, dentro de la configuración global del site, yo tengo aquí una base URL que no es correcta. La base URL en este caso es la IP, ¿de acuerdo? Y entonces aquí coloco la IP, que es en este caso, no tengo servidor seguro, es por HTTP. Con la IP ya lo tengo configurado la base URL y ya de una vez para que veamos cosas, voy a hacer cambios sobre el contenido, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a hacer un cambio sobre la página de Sobre mí, entusiasta de las tecnologías, me gusta Hugo y lo he desplegado en un servidor en Arsis. Bien, de acuerdo. Y dentro de un post, pues por hacer alguna otra cosa, vamos a cambiar aquí el título de este segundo post interesante. Y aquí esto es una simple prueba, pero está muy bien. ¿De acuerdo? Simplemente con estos cambios, hemos hecho cambio de 3 archivos, lo que voy a hacer es confirmar los cambios y cuando confirmo los cambios, y ahora lo que tengo que hacer es subir los cambios al servidor, gracias a la configuración de las GitHub Actions, ¿de acuerdo? Ahora enseguida me aparecerá aquí el workflow, está esperando en Kewet y en unos instantes pues se pondrá a hacer el build, ya está haciendo el build. Hugo, una de las ventajas que tiene es que es súper rápido el build, es el build, el CMS que tiene el build más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que te consume muchos menos minutos o segundos de las GitHub Actions, con lo cual en pocos instantes ya hemos subido el servidor. Uy, me he ido aquí. Quería mostraros que ha tardado 37 segundos en compilar este último deploy. Entonces, aunque tengáis una cuenta gratuita de GitHub, como ocupa tan poco lo que es la integración continua, el despliegue continuo que estamos realizando, pues lo estáis viendo. Pues bueno, aunque tengáis pocos minutos de GitHub Actions, pues podéis hacer un montón de despliegues automatizados de esta manera. Y bueno, con esto hemos cambiado el sitio web. El segundo post ya no se llama segundo post, se llama segundo post interesante. Y en la página de Sobre yo había puesto me gusta Hugo y lo he desplegado a un servidor en Arsis. Bien, y bueno, aquí en los posts, el post interesante creo que también había cambiado aquí, pero está muy bien. Lo estáis viendo, ¿no? Hemos conseguido hacer ese despliegue continuo y todo totalmente automatizado gracias a GitHub Actions, haciendo la compilación del sitio web de Hugo y enviando los cambios del archivo, vamos, del sitio web ya compilado al al servidor de Arsis que acabamos de crear. Así que con eso es todo lo que tenía que mostraros. Si tenéis alguna Muy bien. pregunta. Pues vamos a dar, como siempre, 5 o 10 minutos para, por si hay alguna duda. Voy a parar la grabación. Perfecto.